Hoy, en Señales de otros mundos, hablaremos sobre el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, conocido también como el Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida, hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos pueden ser científicamente explicables, en la actualidad existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables, que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. Cientos de barcos y aviones han desaparecido al adentrarse en el famoso Triángulo de las Bermudas que ha dado pie a gran cantidad de mitos y leyendas. Pero ¿dónde está este Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. Existen algunas explicaciones fantasiosas. En realidad hay algunas teorías que pretenden explicar las desapariciones de barcos y aviones, desde tormentas y grandes remolinos hasta abducciones alienígenas. Bueno, algunas de estas teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción y algunas explican casi en su totalidad de los casos de desapariciones que pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Una de esas teorías es sobre un salto en el espacio y tiempo. Hay quienes dicen que el triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espaciotemporal, en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. También se habla sobre ovnis y alienígenas. Se ha sugerido que el triángulo podría estar funcionando como una estación de extraterrestres en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados, o quizá, al menos en ciertos casos, con el fin de ser salvados de un holocausto. Un agujero de gusano podría ser la causa de desapariciones según estas teorías. También se habla de monstruos marinos. Una de las teorías más fantasiosas es aquella según la cual monstruos marinos tipo el Kraken serían los responsables de tanto barco hundido. También se habla de rayos de la muerte de la Atlántida. Esta teoría fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce, el cual fue un gran defensor de la existencia de la Atlántida. Decía poseer capacidades premonitorias de comunicación con los muertos, entre ellos algunos que según él se identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Case creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Case decía que el uso de los cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos, aunque de forma intermitente en menor grado. Así, los campos de energía emitidos por dichos cristales interferirían en el funcionamiento de barcos y aviones. También se encuentran explicaciones más realistas. Explicaciones que, aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones, al menos son más creíbles y posiblemente tengan relación con muchos de los casos de barcos y aviones que nunca aparecieron. Si hablamos de efectos climatológicos, se sabe que el Triángulo de las Bermudas es una zona con fuertes vientos y en la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas. Asimismo, es una zona conocida de turbulencia, poco favorable para los vuelos. Asimismo, se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes. También se habla de piratería, pero se piensa que la piratería podría ser la causa de muchos casos de barcos, pero sin duda esto no podría explicar la desaparición de aviones.
Otra teoría es sobre la existencia de bombas y minas que se han quedado sin desactivar. Se piensa que podrían haber muchas minas acuáticas que, colocadas en periodos de tensión bélica, cuando Cuba era colonia de España o la Guerra Fría, por ejemplo, aún persisten y son una amenaza para los barcos. También se habla del electromagnetismo. Al parecer, en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación. Otra de las posibilidades menos factibles es la de que ovnis y bases submarinas de los extraterrestres podrían causar las desapariciones en muchos de estos casos. Pero la mejor explicación dada hasta hoy en día es que según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que al llegar hasta la superficie originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua, y en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues tanto el profesor Joseph Monaghan como David May de la Universidad Australiana de Monash han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Y en efecto, dicho programa, basado en los principios de la dinámica de fluidos y capaz de reproducir todas las variables implicadas en el fenómeno, arrojó resultados sorprendentes que bastaron para asentar la teoría en virtud de su capacidad para explicar con coherencia y completitud no solamente la cuestión de los aviones y los barcos, sino además muchos avistamientos de explosiones o fuentes de luz en la superficie y en el fondo del mar. Según se comprendió a la luz de los resultados experimentales, la inflamabilidad del gas metano sería la responsable de tales hechos, y no tales o cuales causas paranormales o extraterrestres hasta ahora pensadas. Algunos casos en los que las explicaciones científicas funcionan. Si hablamos del vuelo 19, se sabe que 5 bombarderos estadounidenses tipo torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945 en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas. Ninguno volvió, e incluso el hidroavión que se envió a buscarlos desapareció, todo en condiciones que nunca se pudieron esclarecer. También existe el Cyclops, nave carguera que con 308 hombres a bordo se hunde durante un huracán en 1918. También está el Star Tiger y el G. Agre, que significa Star Ariel. El primero desapareció un 30 de enero de 1948 en el vuelo Azores-Bermudas. El segundo el 17 de enero de 1949 en el vuelo Bermudas-Kingston, Jamaica. Ambas aeronaves estaban operando en los límites de su rango, por lo cual el menor error o fallo en el equipo podría evitar que lleguen a su destino. Uno de los dos aviones dejó de ser oído por los operadores de control mucho antes de que entrara al triángulo. El caso de Douglas DC-3, con 32 pasajeros a bordo, la aeronave desapareció un 28 de diciembre de 1948 en el vuelo San Juan, Puerto Rico, Miami. No quedó ni un rastro del avión o sus tripulantes. Ahora, el Globemaster
La aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense desapareció en un vuelo durante el año 1950. El British York, nave de transporte británica, desaparecida en 1952, con 33 personas a bordo. El crucero Witchcraft se hunde en 1967 a una milla de Miami. 19 minutos antes de hundirse, realizó una llamada a la Guardia Costera. Ahora, hay casos en que las explicaciones científicas no bastan, casos en los cuales las embarcaciones han desaparecido intactas pero sin la tripulación. Incluso en uno de los casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo sucedido. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haberlo sido, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación, simplemente se habrían hundido. ¿Cómo pudieron ser los piratas? De haberlo sido, habrían quedado evidencias del crimen. ¿Cómo podría pensarse en olas gigantes o remolinos? En tales casos el barco se hubiera hundido, y en caso de no hundirse, no se habría conservado intacto o casi intacto. ¿Cómo podrían haber sido las causantes minas sin desactivar u otros explosivos? En este caso los barcos habrían volado en pedazos. Y si hablamos de rayos mortales, de los cristales de fuego de la Atlántida o adopciones extraterrestres, ambas teorías carecen de base científica y pertenecerían más al folclore y teorías conspiranoicas. Pero aunque si bien es cierto, en determinados casos sería la única explicación. Si hablamos del caso de Ellen Austin, un año y pico después de la desaparición de la Atlanta, el 20 de agosto de 1881, los marineros del buque Ellen Austin vieron que a lo lejos una goleta iba aparentemente a la deriva. El capitán ordenó un abordaje y descubrieron que la tripulación había desaparecido. Misteriosamente, pues el barco estaba intacto e incluso se conservaba completa y en buen estado. Una gran carga de madera en la bodega. ¿Acaso fueron víctimas de un abordaje? No, ya que no habían rastros de violencia, así el capitán mandó a que una parte de la tripulación se fuera en la goleta y que la goleta navegue junto con Ellen Austin. Tiempo después la goleta se perdió de vista y cuando fueron a buscarla y abordarla, la tripulación había desaparecido y el barco seguía intacto, aunque la bitácora había desaparecido. Preocupado, el capitán volvió a ordenar que se abordara la goleta, pero esta vez bajo la consigna de que la goleta no debía apartarse en lo absoluto de Ellen Austin. No obstante, sucedió que el tiempo después, mientras navegaban juntos ambos barcos, cayó una llovizna. Se formó un banco de niebla y la goleta desapareció en la niebla junto a los hombres que el capitán mandó. Nunca más hallaron a la goleta o a sus ocupantes. El caso de Rosalie. El barco francés que desapareció en 1840, yendo de La Habana a Europa, se lo encontró en el Triángulo con la carga intacta, navegando normalmente con las velas desplegadas, pero con toda la tripulación desaparecida. El Mary Celeste, tras salir de Nueva York, desapareció en noviembre de 1872 y luego un 4 de diciembre del mismo año fue encontrado en el Triángulo sin ninguno de sus 10 tripulantes. El Freya, gran buque alemán, tras salir de Manzanillo, Cuba, desapareció un 4 de octubre de 1902 y fue encontrado el mismo mes cerca de donde había salido, aunque esta vez sin su tripulación. El Rubicón fue un carguero cubano que desapareció un 22 de octubre de 1944 en el centro del Triángulo. Posteriormente, la Guardia Costera de los Estados Unidos lo halló frente a las costas de Florida sin ningún tripulante humano o a bordo más, misteriosamente con un perro. Bueno, si hablamos de conclusiones, el Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo, en los últimos años han disminuido los reportajes de desapariciones, lo cual, sumando al aumento de tráfico aéreo de la zona y a la teoría de las burbujas de metano,
que ha conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, bueno, ha terminado por menoscabar en muchos el velo del misterio que envolvía la leyenda. A pesar de todo, habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida que influyan desde el fondo del mar. Y ciertamente hay unos cuantos que no se consiguen solucionar. Quizás los menos escépticos pueden tener un tanto de razón, o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente para descubrir y comprender ciertos fenómenos.